Què tal? Molt benvinguts al Tots som Europa. En el programa d'aquesta setmana ens volem centrar a parlar dels fons de recuperació europeus, els coneguts Next Generation. I per fer-ho hem convidat al programa a l'eurodiputada del Partit Popular, la Isabel Benjumea. Muy bienvenida, Isabel, al programa. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Isabel decía que para empezar vamos a hablar de estos fondos de recuperación europeos que son popularmente conocidos como los Next Generation. Para entrar en materia, explíquenos un poco en qué consisten estos fondos. Los fondos Next Generation es un plan de estímulo que pone en marcha la Unión Europea a raíz de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Si recuerdan ustedes, durante la pandemia se obligó a la inmensa mayoría de las empresas a cerrar durante mucho tiempo para poder salvaguardar la salud pública. Entonces, eso supuso un impacto inmenso en la economía europea y, por lo tanto, un impacto también en las familias y en los grupos que están más desfavorecidos. Por lo tanto, la Unión Europea puso en marcha un plan de estímulo sin precedentes para inyectar fondos y liquidez en los Estados miembros para que pudieran recuperar sus economías en el menor tiempo posible y poder también fortalecer a los Estados miembros a través de reformas para poder hacer frente a crisis venideras y poder ser más competitivos en un mundo global. Este plan de Next Generation, estamos hablando de 800.000 millones de euros, es un plan que por primera vez se financia con deuda europea, se emitieron eurobonos y, por resumirles, cada Estado miembro tenía que proponerle a la Unión Europea un plan de reformas e inversiones en el que decían: con el dinero que voy a recibir voy a comprometerme a realizar estas inversiones y a comprometerme a poner en marcha este número de reformas. España fue el primer país en presentar su plan, un plan muy ambicioso, y ahora estamos en la fase de ver si estos planes presentados por los distintos Estados miembros están funcionando o no, están siendo exitosos o no. En el caso de España, ¿en qué se centraba este plan presentado por España para invertir esta dotación económica de los Next Generation? Sí, cabe destacar que en el ranking que la Unión Europea estableció para decidir qué cuantía de fondos le daba a cada Estado miembro, España estaba en el segundo lugar, por detrás de Italia. ¿Cómo se decidía cuánto dinero se le daba a cada Estado miembro? Se decidía de acuerdo con unos índices que se acordaron en el Consejo que medía el impacto económico que el COVID había tenido en cada uno de los Estados. Desde un punto de vista de impacto sanitario, tristemente España es uno de los países donde el COVID pegó más fuerte y además tuvo un impacto económico mayor. También se medía la salud económica, por decirlo de alguna manera, de cada uno de estos estados y lamentablemente España no estaba en los mejores indicadores y por lo tanto se decide que tiene que recibir más fondos. En el caso español estamos hablando de casi 180.000 millones de euros divididos en subvenciones directas y en préstamos. El plan que presenta España es un plan que viene a establecer en qué quería España invertir la parte de las subvenciones, alrededor de 75.000 millones de euros, y qué reformas quería poner en marcha. ¿Qué ocurre? Que se daba libertad a los estados para establecer cómo daban forma a estos planes nacionales, pero se le daban unas directrices en las que se les animaba encarecidamente a que fuera un plan de país, fuera un plan discutido, fuera un plan negociado con todas las partes implicadas. En el caso español, lo normal hubiera sido que ese plan se hubiera negociado con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con la oposición, con los empresarios, con los sindicatos. Lamentablemente, desde el Partido Popular hemos venido mucho tiempo denunciando que ese plan no se hizo de esa manera, se hizo unilateralmente por parte del gobierno de Sánchez, sin contar con aquellos que son pieza indispensable para una correcta implementación y, por lo tanto, el plan de España fue el primero en llegar, con un marketing espectacular, con unas presentaciones de PowerPoint espectaculares, con una ambición muy grande, pero con una debilidad inmensa, que no era un plan negociado. Ustedes desde el Partido Popular han mostrado su preocupación por la ejecución de estos fondos en España. ¿Por qué creen que no se están ejecutando como deberían? Bueno, lo primero que ponemos de manifiesto hacía referencia antes, es decir, somos unos de los que más recibimos porque somos unos de los que más lo necesitamos. Entonces, la importancia de que efectivamente estos fondos
lleguen a la economía real. ¿Qué es la economía real? Las pymes, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, los proyectos de inversión de sanidad, de educación, de digitalización, aquellos verdaderos objetivos de los fondos Next Generation. La realidad es que España a día de hoy ha recibido transferencias por valor de 35.000 millones de euros, dinero que ya está en las cuentas del Ministerio de Hacienda español, que Europa ya ha mandado a España. A día de hoy tenemos una opacidad total por parte del Gobierno español en cuanto a la transparencia de los datos de ejecución real. No tenemos dato de ejecución real. ¿Qué es ejecución real? Dato, es decir, facturas que se están pagando con cargo a los fondos Next Generation. Los datos más optimistas, y digo que no son oficiales porque hay opacidad total por parte del Gobierno, hablan de que solo se han ejecutado alrededor de 5.000 millones de esos 35.000 millones. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Desde el Partido Popular lo que decimos es que ese dinero tendría que estar ejecutándose a muy buen ritmo para garantizar que llegue a la economía y que por lo tanto tenga un impacto en la recuperación económica que tanto necesita España. En ese sentido, nosotros lo que estamos pidiendo en primer lugar es transparencia y en segundo lugar es que el Gobierno tenga la humildad de pedir a aquellos que tienen el conocimiento, la expertise de muchos años de ejecución de fondos europeos, que son las comunidades autónomas, pues que hablen con las comunidades autónomas para poder agilizar esa ejecución y, lo que es más importante, cara a la próxima solicitud de fondos, que la hagan de manera consensuada. Solo por repetirlo, España ha recibido 35.000 millones de euros. A día de hoy, los datos más optimistas hablan de que solo se han ejecutado 5.000 millones de euros. Y otra cosa que es muy preocupante, la inmensa mayoría de ese dinero que está ejecutado es en gasto público. Por lo tanto, el dinero no está llegando a las empresas, que son las que verdaderamente pueden transformar la economía española. ¿En qué creen que debería invertirse este dinero? Este dinero que dicen que no llega a las empresas, ¿en qué se debería invertir? ¿Las empresas para qué deberían utilizarlo? Bueno, el reglamento que establece el marco regulatorio de los fondos es muy claro en cuanto a en qué se puede gastar el dinero. Establece 6 pilares de prioridades, donde está la sanidad, la educación, la digitalización, la transformación verdadera del país, una transformación económica de país. Nosotros lo que decimos es que se tienen que agilizar las convocatorias de inversiones y de convocatorias de proyectos. Nosotros lo que creemos es que en vez de hacer pequeños proyectos que lo que suponen son goteo pequeño a las empresas, se tienen que hacer grandes proyectos transformadores. Para que eso ocurra tiene que haber diálogo del Gobierno con las empresas y con las comunidades autónomas. Y estamos absolutamente carentes de ese diálogo. Por otro lado, lo que tiene que haber es también una ambición de vista a medio o largo plazo. Si uno solo quiere hacer inversiones que tengan un impacto inmediato en el corto plazo, tal vez por un interés electoralista, pues esas inversiones no van a transformar la economía. Por lo tanto, tenemos que mirar a inversiones que tengan impacto en el medio y largo plazo, que creen esas oportunidades y que nos hagan más competitivos. Lamentablemente, el Gobierno está fracasando en su gran apuesta de los PERTEs, que eran esos grandes proyectos. ¿Por qué? Porque los diseñó unilateralmente sin contar con aquellos que tenían que ejecutar los PERTEs. Y nosotros lo que pedimos es que el Gobierno tenga humildad, entienda que no es que está fracasando en la ejecución de los fondos, que invite a la mesa a aquellos que tienen ese conocimiento para poder ejecutar de una manera útil para los españoles los fondos y, por lo tanto, que reaccione. Porque hay un dato que tienen que tener ustedes en cuenta, que es que el plazo de ejecución es limitado. Estos fondos tienen que estar ejecutados, es decir, gastados en 6 años. Ya ha pasado 1 año y medio, por lo tanto el tiempo está corriendo. Y otra idea que deben tener todos en cuenta, que es que estos fondos muy difícilmente se van a repetir. Esta inversión europea muy difícilmente se va a repetir. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad y el Gobierno tiene el deber de ejecutarlos correctamente. Hablaba de 6 años, este periodo de ejecución. ¿Durante estos 6 años es cuando tienen que llegar hasta estos 800.000 millones de euros? No solo todos los Estados miembros, 800.000 millones de euros son para todos los Estados miembros y para España son 180.000 millones de euros. Por lo tanto, a día de hoy hemos recibido 35.000 y solo hemos sido capaces, según datos no oficiales, de ejecutar 5.000 millones de euros. Pues la preocupación del Partido Popular es inmensa, porque claramente no se ha puesto en marcha
un instrumento de ejecución que esté siendo ágil, que esté siendo transparente y que esté permitiendo esa entrada de estos fondos tan necesaria en la economía española. Hay un dato que es muy revelador, que es el impacto que tiene en el Producto Interior, que están teniendo en el Producto Interior Bruto estos fondos, que según las estimaciones más optimistas no llega al 1,8%. Es decir, está teniendo un impacto limitadísimo en la economía española esta llegada de fondos. Por lo tanto, deben reaccionar. ¿Ustedes creen que es necesario replantear entonces los criterios de reparto de estas ayudas? Lo que creo que es necesario es replantear el instrumento de ejecución. ¿Qué es el instrumento? Es los cauces a través de los cuales se ejecutan los fondos. Seguir manteniendo una gestión hipercentralizada de los fondos va a ser un fracaso. Ya se ha demostrado que está siendo un fracaso, por lo tanto, si siguen queriendo hipercentralizar la gestión, va a ser un fracaso. Si no cuentan con empresarios y con comunidades autónomas, va a ser absolutamente imposible que ejecuten bien y rápido los fondos. Por lo tanto, estamos pidiendo que haya esa humildad de aceptar que el modelo que habían diseñado no funciona. Y también lo que estamos pidiendo es, cara a la solicitud de los préstamos, le decía al principio que España presentó un plan para solicitar las subvenciones, que eran la mitad de los 180.000 millones que tiene asignados España, pero para el resto de asignación es vía préstamo. Esa solicitud que el Gobierno ya ha anunciado que está preparando, de nuevo la está elaborando unilateralmente, de nuevo la está elaborando sin contar con todos los actores que pueden agilizar y que pueden de verdad hacer un proyecto de país y transformador. Nosotros estamos exigiendo que esa nueva solicitud de fondos, en este caso de los préstamos, sea una solicitud negociada y sea una solicitud pactada entre todos aquellos que tienen la capacidad, el conocimiento y la experiencia que garantice que se gastan bien, que se gastan con rapidez y que se garantiza el impacto adecuado. Entiendo que ustedes han hablado con empresas, con empresarios y están de acuerdo con esto, con que no les llega a ellos los Bueno, los fondos, hay un dato que es demoledor, que es que según encuestas facilitadas por la COE, encuestas facilitadas por las diferentes cámaras de comercio, que es que los autónomos y las pymes españolas ya han asumido que no van a tener opción de acceder a estos fondos. Es un dato demoledor, es un dato demoledor, es un dato que entienden que estos fondos no les van a llegar y están intentando preparar sus presupuestos y sus inversiones para el resto de los años que vienen sin contar con los fondos Next Generation. Otro dato que es demoledor, se están quedando convocatorias desiertas. El Gobierno está sacando convocatorias a las que no se está presentando nadie por la dificultad, por la burocracia, por los plazos limitados. Por lo tanto, esas convocatorias que se quedan desiertas son el mejor ejemplo de que los empresarios pequeños, las pymes, los autónomos, no les compensa acceder a estos fondos por las dificultades que está poniendo el Gobierno. Otro dato que es absolutamente demoledor es el dato de dónde se están produciendo las inversiones que hasta ahora conocemos, porque insisto que hay opacidad y estas inversiones son públicas, son inversiones en empresas públicas. Por lo tanto, el dinero no está llegando al que es el destinatario, porque el reglamento lo especifica muy bien. Estamos hablando de un plan de recuperación y resiliencia. Y por lo tanto la recuperación y resiliencia va de la mano del sector privado, va de la mano de aquellos que pueden crear puestos de trabajo y que pueden crear progreso. Isabel, a nadie se le escapa que estamos viviendo a día de hoy una situación económicamente muy complicada y que va muy ligado al tema energético. Ustedes desde el Partido Popular apuestan en que España debería crear una AIREF energética. ¿En qué consiste? Bueno, al final la AIREF se ha demostrado, precisamente hablando de los fondos europeos, una institución que es veraz, que es transparente, que está ayudando a hacer un análisis absolutamente ajustado en las dificultades que está habiendo en la ejecución de los fondos. Creemos que tiene que haber una institución parecida que dé esa información, que dé esa transparencia, que dé ese seguimiento a todo lo que es un mercado tremendamente complejo como es el mercado energético y por lo tanto que dé luz en entender cuáles son las dificultades, dónde se están produciendo las interferencias que hacen que ahora mismo tengamos un mercado energético con unos precios disparados y entender bien lo que es toda la cadena para poder tener luz, transparencia y taquígrafos en las medidas que se tomen en relación con los precios energéticos. Y ustedes también hablan de que sería necesario toparle el precio de las energías eólicas y solar. ¿Por qué? Bueno, aquí lo que, por hacer una reflexión más amplia, aquí lo que tenemos que entender es que a lo largo de la historia la intervención de precios
nunca ha sido la solución a la escalada de precios. Otra cosa son medidas quirúrgicas, concretas, en situaciones muy extremas como la que estamos viviendo ahora. Y esto es algo que el Partido Popular ha venido repitiendo siempre y, de hecho, por eso nos distanciamos mucho de las medidas populistas del Gobierno de topar precios sin ningún rigor académico ni científico, o la intervención con impuestos a las eléctricas o impuestos a la banca que el Gobierno está queriendo poner en marcha. Nosotros lo que decimos, y es de hecho lo que Europa está diciendo, es que lo que hay que entender, es que aquellos precios que están intervenidos, como son los precios de las energías renovables, que tenemos que entender que vienen con unos beneficios fiscales y unas inversiones públicas muy grandes, no pueden distorsionar el precio final de la factura de la luz. Y eso es lo que nosotros estamos intentando explicar. También estamos explicando que lo que hay que hacer, en la medida de lo posible, es rebajar todos los impuestos que están también encareciendo la factura de la luz. Nosotros estamos pidiendo rebajas de impuestos que rebajen a su vez la factura final, porque no debemos olvidar que cuando aquí dicen que las grandes eléctricas son las que están haciendo caja, por decirlo de una manera más coloquial, el Gobierno también la hace, porque el Gobierno tiene unos elevadísimos impuestos asociados a la factura de la luz. Por lo tanto, nosotros abogamos por unas intervenciones muy quirúrgicas en momentos muy concretos en relación a los precios, pero sobre todo con una bajada generalizada de impuestos que bajen la factura de la luz, que bajen la factura de la gasolina, etcétera. Pero ustedes entonces están en contra de que se grave con más impuestos a las empresas eléctricas. Nosotros lo que hemos dicho es que, para empezar, el planteamiento del Gobierno de gravar no solo, nosotros estamos diciendo que solo se pueden gravar en momentos muy quirúrgicos, muy concretos, los excesivos beneficios. El Gobierno lo que está haciendo es gravar la recaudación de las eléctricas. Por lo tanto, eso va a tener una repercusión directa en la factura de los clientes. Al igual que si uno quiere crear un impuesto a la banca, ese impuesto va a tener una repercusión directa en los usuarios de la banca, como ha dicho el Banco Central Europeo en repetidas ocasiones. Pero el Gobierno parece no querer entender. Nosotros lo que sí estamos a favor es, en momentos muy concretos, estudiar el tope de precio en momentos muy concretos y, desde luego, en momentos muy concretos, es decir, delimitado en el tiempo, estudiar un impuesto transitorio sobre beneficios, nunca sobre facturación. Isabel, antes de acabar, como curiosidad, por primera vez en el Parlamento Europeo se podrá ver el nacimiento. ¿Cómo ha sido? Porque me comentaban que hasta ahora nunca se había puesto ningún nacimiento para épocas navideñas. Bueno, yo soy una persona tremendamente aficionada a los nacimientos. Mi madre construía ella misma el nacimiento que tenemos en mi casa, y lo que soy es una convencida de cuidar, cultivar las tradiciones europeas. Y si hay una tradición arraigada en Europa, es la Navidad, más allá de las creencias que pueda tener cada uno. Y si uno estudia la historia de Europa desde el cristianismo ha sido protagonista en la cultura, el arte, la arquitectura, la literatura, en lo que es la identidad cultural europea. En ese sentido, cuando llegué al Parlamento Europeo, pregunté con la mayor naturalidad que dónde estaba el nacimiento del Parlamento Europeo, y se me dijo que no había. Por lo tanto, me ofrecí a donar un nacimiento al Parlamento. Para mi sorpresa, resultó ser una complejidad muy grande querer hacer algo tan sencillo como donar un nacimiento, un bonito Belén que se pudiera exponer en el Parlamento durante las fechas navideñas, y se dijo que podía resultar ofensivo. A mí, sinceramente, y quiero ser muy clara en este punto, creo que la identidad europea no puede ser ofensiva para los europeos. No tiene nada que ver con la fe, es una tradición, es un recordar lo que ha sido el bagaje cultural y histórico de Europa. Y además es una tradición que en España está muy arraigada, que en Italia está muy arraigada, que en Austria está muy arraigada, que en Portugal está muy arraigada, que en la zona de Baviera, en Alemania, por poner otro ejemplo, está muy arraigada. Y es una manera también de reivindicar lo que es toda una industria que hay alrededor del mundo del belenismo y todo un bagaje cultural que ha tenido esta tradición. Por lo tanto, estamos muy contentos que desde el Partido Popular hemos conseguido este año una autorización para instalar el primer nacimiento en el Parlamento Europeo, que inauguraremos la semana del 30 de noviembre, y que espero que se convierta en una bonita tradición en la que año tras año pues, se pueda rememorar lo que es el bagaje cultural europeo y recordar pues, que en Navidad
hay una inmensa mayoría de europeos que somos cristianos y que celebramos una fecha muy importante para nosotros. Isabel, y aparte de este Belén, ¿podemos ver otros motivos navideños en el Parlamento Europeo o será el único? No, hay desde hace muchos años la delegación austriaca coloca un precioso árbol de Navidad inmenso, que es muy espectacular y llevan años colocándolo y este año me consta que también lo van a colocar. Y luego a título personal hay muchos diputados que en sus despachos o en las puertas de sus despachos o en las sedes de las delegaciones de las distintas delegaciones de país y de distintos partidos, pues colocan motivos navideños. Lo que no había era una instalación de un nacimiento, por decirlo de alguna manera, institucional por parte del Parlamento Europeo. Pues muchas gracias, Isabel, por acompañarnos en este programa y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. I amb tots vostès ens retrobem en un proper Tots som Europa.